¿no? De que el día de hoy tenía que hacernos llegar un ultimátum para desalojar la Plaza de la Constitución. Bajo la responsabilidad de las autoridades, cualquier agresión, los maestros vamos a permanecer aquí en el Zócalo resistiendo. Muy buenas noches, vamos a enlazarnos ahora mismo con nuestra compañera Liliana Sosa, quien se encuentra en el Monumento a la Revolución, en donde poco después de las 4:30 de la tarde un grupo de al menos 1000 maestros llegó tras el desalojo en el Zócalo y a donde se han ido dirigiendo poco a poco los maestros que quedaron dispersos por el centro histórico. Liliana, buenas noches, ¿qué está pasando en estos momentos? ¿Cuál es la situación en el Monumento a la Revolución? Marisa, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y como lo hemos venido reportando, poco después de que se da este desalojo en el Zócalo capitalino, los maestros se vinieron al Monumento a la Revolución, donde permanecen ya desde hace varias horas. Por momentos, la lluvia ha hecho que la gente se disperse a las orillas y se resguarde abajo de los techos de los negocios. Las cosas han estado tranquilas cuando no está lloviendo y pueden reunirse en grupos, lo hacen alrededor de los unidos, en donde aleatoriamente pues pasa gente a hablar, no solo maestros, aquí también se encuentran algunos alumnos de diferentes universidades públicas de la Ciudad de México mostrando el apoyo a los maestros. Alrededor de las 7:30 hasta este lugar arribaron elementos de la policía auxiliar. No se han acercado, cabe destacar, no se han acercado al área donde se encuentran pues los manifestantes. La policía auxiliar se mantiene pegada a lo que es el Paseo de la Reforma y sin embargo, bueno, lo que hicieron, aparte de esta barricada que podemos ver a mis espaldas en Avenida Constitución, bueno, pues más adelante se encuentra una valla humana hecha por algunos manifestantes, alrededor de 50, en donde no deja pasar a los automóviles y los mandan directamente ya hacia Paseo de la Reforma. Insisto, la presencia policíaca empezó alrededor de las 7:30, no se han acercado, se mantienen alrededor de 2 camiones muy cerca de lo que es Paseo de la Reforma. Sin embargo, lo que sí se ha mantenido durante todo ese tiempo ha sido la presencia policíaca, pero aérea. Varios helicópteros han pasado en diferentes momentos por esta zona sin que, bueno, pues esto cause ningún malestar hacia los manifestantes y hasta el momento, Marisa, te comento rápidamente, las cosas se mantienen en calma aquí en el Monumento a la Revolución. Gracias, Liliana. Bueno, es un reporte de hace unos minutos de nuestra compañera Liliana Sosa. Esa es la situación. Alrededor de 1 millar de maestros congregados allí con una barricada al frente con carteles de protesta y presencia de la policía capitalina, pero a la distancia, todo en calma en el Monumento a la Revolución. En tanto, 6 dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ingresaron a la Secretaría de Gobernación para reunirse con el subsecretario Luis Enrique Miranda. Esta reunión se dio poco después de las 7 de la noche. Jorge Becerril, ya terminó. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué ocurrió con esta reunión entre maestros y el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, quien ha sido su interlocutor a lo largo de estas últimas semanas? Adelante, Jorge. Marisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos aquí en la Secretaría de Gobernación, exactamente a las afueras, donde pues hace algunos instantes abandonaron estas inmediaciones del inmueble de la Secretaría de Gobernación 3 dirigentes de la CENTE, de la sección 9, 18 y 22, los cuales ingresaron y tuvieron un diálogo con gente de la Secretaría, también con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, y posteriormente salieron por una puerta
trasera y no quisieron dar ningún tipo de entrevistas más, pues salieron como escondidas porque los medios de información, Milenio Televisión estaba aquí exactamente postrado para poder obtener sus precisiones de lo que se había platicado, pero se marcharon. Ya se reabrió al tránsito vehicular algunas calles como Atenas, las inmediaciones también de Bucareli, se han abierto paulatinamente, pero hay presencia de la Policía Federal. Vamos a estar atentos a las 9:30, en un ratito más, en una conferencia de medios del secretario de Gobernación, Osorio Chong, para pues saber cuáles son sus precisiones y por supuesto lo que tiene que mencionarle a nuestro teleauditorio. Marisa, el reporte que te tengo de la Secretaría de Gobernación. Gracias a Jorge Becerril. Bueno, ya lo decía al final de su reporte, sí, está confirmada a las 9:30 de la noche una conferencia de prensa del propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el que seguramente conoceremos los detalles de este operativo, sobre todo el número de policías heridos, el número de detenidos, que son cifras que no se han confirmado, digamos, de manera oficial la tarde de hoy. Y pues esperemos entonces a tener la versión oficial del propio secretario a las 9:30 de la noche. Mientras tanto, vamos a hacer un recuento de lo que ocurrió pues a lo largo de este día. Desde temprano los rumores acerca del desalojo comenzaron a tomar fuerza entre los maestros. El dirigente de la sección 22, Rubén Núñez, afirmaba que autoridades federales habían establecido las 12 horas, el mediodía, como hora límite para el desalojo del Zócalo. Sin embargo, poco después de la 1 de la tarde, una comisión integrada por el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, del Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, y representantes de Oaxaca, llegaron al Zócalo para negociar con los maestros. En ese momento se dio una prórroga de 2 horas más para que los maestros definieran si desalojaban de manera voluntaria o permanecían allí. Sin embargo, a las 2:45 de la tarde, el comisionado nacional de seguridad, Manuel Mondragón, estableció que las 4 de la tarde sería la hora límite y si los maestros no se retiraban, la Policía Federal entraría al Zócalo, y así fue. En punto de las 16 horas con 15 minutos, la Policía Federal también incursionó al Zócalo por la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional, mientras otros contingentes de policía avanzaban para replegar a los maestros. Estos reaccionaron lanzando objetos contra los uniformados, algunas personas resultaron heridas y otras más fueron detenidas. Pero la verdad es que luego de 30 minutos los agentes federales habían ya tomado el control total de la Plaza de la Constitución, instalando cercos en todos los accesos al primer cuadro de la Ciudad de México con la finalidad de evitar que los maestros inconformes regresaran. Ellos se retiraron, digamos, por las avenidas principales, se volvieron a trincherar unos minutos en 20 de noviembre, en donde se registraron enfrentamientos. Después se dispersaron, se atomizaron en toda esa parte del centro histórico, en la calle de Izazaga, en el eje central, en donde también se registraron algunos enfrentamientos entre maestros o estos jóvenes que de repente pues se unen a estas marchas y son pues profesionales de la violencia, que los hemos visto actuar anteriormente aquí en la Ciudad de México, particularmente el día 1 de diciembre, que venían armados con tubos, palos, piedras, etcétera. Pero bueno, finalmente la plancha del Zócalo, le decíamos, fue tomada bajo el control de la Policía Federal por lo menos 20 minutos o 30 minutos después de que comenzó este operativo. Vamos a ver las imágenes.
Pues esas son las imágenes del ingreso de la Policía Federal al Zócalo capitalino, derribando estas barricadas que habían puesto los maestros. Los maestros finalmente se retiraron prácticamente de manera voluntaria al momento en el que el primer contingente de la Policía Federal ingresó al Zócalo capitalino. Y fue alrededor de las 4:20 de la tarde cuando iniciaron las primeras confrontaciones entre Policía Federal y contingentes de manifestantes, muchos de ellos, como le comentábamos hace un momento, embosados, encapuchados, sin mostrar los rostros. Estas personas comenzaron a lanzar piedras y cohetes, en fin, bombas molotov, muchas de las cuales habían sido tomadas precisamente de la destrucción del propio pavimento de algunas calles del Zócalo, de jardineras de toda esa zona. Los policías respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua. Los enfrentamientos principales se registraron en el eje central e Izazaga, 20 de noviembre y 16 de septiembre. Y también durante estos operativos, después de las 4:30 de la tarde, en el primer cuadro de la ciudad, la Policía Federal desactivó a un grupo de integrantes del ESME que comenzaron a agredirlos. Este grupo se mezcló con los maestros. Los policías, digamos, los sitiaron, los encapsularon y ahí quedó un grupo de maestros, entre ellos los dirigentes Francisco Bravo de la sección 9, Rubén Núñez de la 22, y los profesores que se dirigieron al Palacio de Bellas Artes a realizar un mitin y luego marcharían hacia el Monumento a la Revolución. Posteriormente los maestros les mostraron su identificación, que los acredita como profesores, y la Policía Federal les permitió retirarse. El Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, dio algunas cifras preliminares, informó que hay 15 policías heridos luego del operativo que se realizó para liberar el Zócalo de la Ciudad de México. 15 policías heridos. Además informó que se detuvo a más de 20 personas. Mondragón explicó que el operativo no era para lastimar a ninguno de los manifestantes y destacó que los uniformados no llevaban armas de fuego, ni siquiera toletes. Reconoció que llevaban gases lacrimógenos, que estos no fueron requeridos y que el agua que utilizaron fue solo para apagar el fuego que los manifestantes habían encendido. Tras el operativo, la Presidencia de la República oficializó finalmente la invitación a los medios de comunicación a la ceremonia del Grito de Independencia que encabezará el presidente Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional el domingo 15 de septiembre, como todos los años. Esta invitación fue enviada media hora antes de que los maestros se retiraran del Zócalo capitalino. En la invitación se detalla que el primer grito de Enrique Peña Nieto se llevará a cabo a las 10:45 de la noche del próximo domingo 15 de septiembre. También se invita a los medios a la cobertura del desfile militar conmemorativo de la Independencia de México, que tendrá lugar el lunes 16 de septiembre a partir de las 11 de la mañana.